Señor les bendiga. En esta mañana vamos a tener una exposición de la palabra del Señor a través de la Biblia y del espíritu de profecía, y vamos a estudiar precisamente el origen del adventismo. ¿Dónde surge nuestra iglesia? ¿Cómo surge? Por eso tenemos arriba el origen del mensaje adventista, caída y reforma de la última iglesia. De eso vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a abrir la Biblia y vamos a iniciar con el texto de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por vuestra voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. En este versículo aquí encontramos el consejo que Dios nos da. ¿Cuál es ese consejo que Dios nos da? El Señor dice que nosotros debemos de estar atentos ¿a qué cosa? Tenemos que estar atentos al espíritu de la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía nos va a señalar cuál es el pueblo de Dios. Yo quiero que todos analicemos. Hoy, en el tiempo que vivimos, hay muchas organizaciones, hay muchas iglesias, y todas pretenden tener la verdad, y todas pretenden ser la iglesia que Dios estableció. Sin embargo, en la Biblia y en el espíritu de profecía vamos a encontrar nosotros cuál es la verdadera iglesia. De tal manera que el consejo que encontramos aquí es que nosotros debemos de estar atentos al espíritu de profecía. Y la profecía no fue traída por voluntad humana. Dice el versículo que fue inspirada por el Espíritu Santo. Qué importante es la profecía. Veamos lo que dice Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Es decir, que la iglesia necesita manejar el espíritu de la profecía. Otra cosa, que la profecía nos va a indicar cuál es el pueblo de Dios. Qué lindo es estudiar la historia de la iglesia, porque cuando nosotros la estudiamos incluso desde el tiempo de Adán, nos vamos a dar cuenta cómo la iglesia viene caminando desde aquel tiempo. Pero hoy solo vamos a estudiar sobre lo que es Apocalipsis, para encontrar nuestra iglesia en la profecía. Así es de que sin profecía el pueblo se desenfrena. Muy bien. Vamos entonces a arrancar con este estudio a través del sexto sello. De ahí vamos a iniciar, del sexto sello en adelante. Y veamos lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera decía caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Muy bien, aquí encontramos tres acontecimientos muy interesantes que iban a suceder antes de que Cristo viniese a esta tierra. Y el versículo donde arranca el sexto sello nos dice que hubo un gran terremoto. Ahora yo les pregunto a mis hermanos, ¿cuándo sucedió este terremoto? Porque todo tiene que estar cronológicamente, hermanos, y todo tiene que tener las fechas, dónde dice, dónde está escrito. Así que el versículo dice que hubo un gran terremoto. Después del terremoto habla de que el sol se puso negro, y también habla de la caída de las estrellas. Vamos a ver que nos diga el testimonio, que nos diga el espíritu de profecía, cuándo fue el tremendo terremoto. Lo encontramos en Conflicto de los Siglos, página 349. Estas señales se dieron antes del principio del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en 1755 se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa,
se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Muy bien, así que aquí tenemos en el conflicto de los siglos, donde se nos dice en qué momento se lleva a cabo este terremoto. Y ya vimos que fue en el año 1755 cuando se lleva a cabo ese terremoto, y se le conoce como el terremoto de Lisboa. Y es un terremoto que afecta no solamente un país, sino que afecta varios continentes. Así arranca, queridos hermanos y amigos de la verdad presente, el sexto sello. Veamos el otro acontecimiento que habla sobre el sol y la luna. Y eso lo tenemos en Conflicto de los Siglos, página 351. 25 años después apareció la segunda señal mencionada en la profecía, el oscurecimiento del sol y de la luna, único o casi único en su especie, por lo misterioso de él hasta ahora. El inexplicable fenómeno que en él se verificó fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780, inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible y atmósfera de Nueva Inglaterra. Muy bien, ya tenemos entonces en el conflicto de los siglos también la fecha cuando es el día oscuro, cuando el sol, ¿qué sucede con él? Se oscurece. Y la luna, ¿qué sucede con ella? Se pone roja, ¿verdad? Así es de que esto cuando sucede, precisamente fue el 19 de mayo de 1780. 25 años después, dice el espíritu de profecía, de que sucede el tremendo terremoto en Europa. Así es de que tenemos el terremoto y ahora tenemos aquí en 1780 este fenómeno que tiene un cumplimiento exacto. Y el espíritu de profecía lo asienta el día, el mes y el año. Ahora veamos el siguiente acontecimiento, que es la caída de las estrellas. ¿Cuándo fue eso? ¿Y dónde está escrito? Vamos a leerlo también en el Conflicto de los Siglos, en la página 380. En 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentar al público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que había sido anunciada por el Salvador. Como precursora de su segundo advenimiento, Jesús había dicho: las estrellas caerán del cielo, en San Mateo capítulo 24, versículo 29. Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis: las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento, en Apocalipsis 6:3. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Correcto, muchas gracias. Encontramos entonces el día, el mes y el año del cumplimiento también de esta fase dentro del sexto sello. Y aquí nos indica el testimonio que justamente fue el 13 de noviembre de 1833 cuando cayeron las estrellas. No me voy a detener, hermanos, a meterme o a detallar lo que sucedió cuando el sol se puso oscuro, cuando cayeron las estrellas. Esos ya son otros temas, pero yo lo que estoy demostrando aquí con el testimonio es justo cómo se cumple la profecía que encontramos aquí en Apocalipsis. Y es interesante notar también cómo el espíritu de profecía menciona al hombre que empieza a investigar sobre el tema de la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo se llama ese hombre? Se llama Guillermo Miller. Y dice el testimonio que ya se leyó, que Miller empezó a presentar ante el público las pruebas de la próxima venida de Jesús a este mundo. Un hombre que empieza a estudiar las profecías, un hombre que empieza a analizar detenidamente y todos los acontecimientos que estamos leyendo a él lo sorprenden. ¿Por qué lo sorprenden? Porque dice, bueno, entonces Cristo está por venir. Y sin duda alguna, sin temor a equivocarme, estos acontecimientos fueron los que abrieron las puertas para que se empezara a entender los mensajes que Dios estaba mandando a su iglesia, los mensajes de Apocalipsis capítulo 14. ¿Qué encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 14? Encontramos los 3 mensajes angélicos. Y el primer mensaje está en Apocalipsis 14, versículo 7, donde dice: temed a Dios y dadle
honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el primer mensaje angélico. El segundo dice, ha caído Babilonia. El segundo mensaje nos hace alusión a la caída de Babilonia. Pero el tercer mensaje que nos dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, éste beberá del vino de la ira de Dios. Así es de que Apocalipsis 14 nos habla de los tres mensajes angélicos. Estos mensajes que se empezaron a predicar oportunamente. Y esto fue lo que sucede, lo que acontece, y Guillermo Miller más convencido está de que Cristo venía a la tierra. Estos mensajes de los tres ángeles que encontramos aquí tenemos el primer mensaje, tenemos el segundo ángel con el mensaje y tenemos el tercero, un ángel. El ángel significa mensajero. Y ellos trajeron un mensaje oportuno en aquella época. La pregunta es, ¿cuándo se empezaron a dar estos mensajes? ¿En qué años? Veamos lo que dice Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 120. El primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844. Y ahora estamos bajo la proclamación del tercero. Pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. Ahora es tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se lo repita a los que están buscando la verdad. Debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz. Debemos mostrar su secuencia y la aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y conferencias que muestren en el ámbito profético las cosas que han sido y las que serán. Amén. Aquí encontramos entonces las fechas cuando se empiezan a dar estos mensajes. Cuando nosotros nos vamos a la historia, también podemos darnos cuenta que desde el año de 1833 ya se estaba presentando el mensaje del primer ángel. Y este párrafo menciona que en esos años 1843 y 1844 se estaban proclamando los mensajes del tercer ángel. Pero también, como dice aquí, no se puede presentar un tercero si no hay un segundo. Y no se puede presentar un segundo si no hay un primero. Hermanos, estos mensajes fueron muy interesantes. La historia dice, hermanos, que mucha gente estaba escuchando los mensajes que Guillermo Miller presentaba. Un siervo de Dios, un hombre que al principio le daba pena hablar en público, un hombre que era tímido, dice el testimonio. Sin embargo, cuando Dios lo utiliza, empieza a predicar en público y empieza a predicar la segunda venida de Cristo, empieza a predicar las profecías y empieza a anunciar que Cristo muy pronto vendría a esta tierra. Así que en esos años se empiezan a predicar estos mensajes importantes. Recuerden ustedes que en esa época de Guillermo Miller nos encontrábamos o se encontraban en el periodo de Filadelfia. Estaba por iniciar el otro periodo de la iglesia, llamado la Odisea. Queridos amigos, queridos hermanos, la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento es una sola iglesia que ha pasado por 7 periodos. 7 periodos. Y no olviden los nombres de los periodos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Son 7 periodos de la iglesia, pero es una sola iglesia en 7 periodos. Algunos adventistas llegan a decir: si nosotros somos la 7ª iglesia, entonces ustedes son una 8ª. Y si es una 8ª, está fuera del periodo de la iglesia. Pero no es así. No es así. Es una sola iglesia que ha pasado por 7 periodos. Y cada periodo tiene un significado. Y cada periodo tiene también los años que estuvieron en ese periodo. Y cuando nos encontramos con Guillermo Miller, hermanos, nos ubicamos en el periodo de Filadelfia, que significa amor fraternal,
que estuvo en esa época de 1833 a 1844, estuvo el periodo de Filadelfia, pero el Señor estaba preparando los mensajes para aquellos que fueran fieles. Aquellos que aceptaran estos mensajes son los que iban a formar el periodo de la Odisea. No olvidemos también que Dios tenía su iglesia en diferentes organizaciones. Recuerden que había terminado la persecución en el tiempo de Tiatira. Los hermanos fueron perseguidos por la observancia del sábado, así es como llegan a Europa, y ahí es donde hay un despertar religioso, y Dios entonces en su momento manda estos mensajes muy interesantes. Encontramos en la Biblia algo muy importante, Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 3, del 14 al 20. Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 20. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, y dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Al versículo 20. Sí, sigo. Disculpa un momentito. Me quedé. Corta ahí un momento porque me quedé. Continuamos. Vamos a ver un versículo o un testimonio muy importante sobre todas aquellas personas que estaban en el periodo de Filadelfia, cómo el Señor los llama. Y veamos cuántos salieron de las iglesias donde ellos se ubicaban. Vamos a leer el conflicto de los siglos en la página 426. Querían a su iglesia y les repugnaba separarse de ellas. Pero al ver que se anulaba el testimonio de la palabra de Dios y que se les negaba el derecho que tenían para investigar las profecías, sintieron que la lealtad hacia Dios les impedía someterse. No podían considerar como constituyendo la iglesia de Cristo a los que trataban de rechazar el testimonio de la palabra de Dios, columna y apoyo de la verdad. De ahí que se sintiesen justificados para separarse de la que hasta entonces fuera su comunión religiosa. En el verano de 1844, cerca de 50,000 personas se separaron de las iglesias. Amén. Fíjense que este versículo o este testimonio es muy importante. Dice el testimonio: querían a sus iglesias. ¿De qué iglesias estamos hablando? Varios de ellos estaban en la iglesia bautista, estaban en la iglesia metodista, en la iglesia interdenominacional, etcétera, etcétera. Ahí estaban esas personas, y cuando escuchan el mensaje, dice que ellos empiezan a analizar las profecías. Pero también es importante subrayar que dice aquí que los pastores les impedían a sus miembros estudiar las profecías. Como hoy en día, muchos líderes adventistas les prohíben a sus miembros que estudien la profecía. Muchos adventistas hoy prohíben a sus miembros que lean los testimonios del espíritu de profecía, que solo la Biblia y solo la Biblia. Pero el espíritu de profecía nos ayuda a entender la Biblia y no podemos descartarlo nosotros. Así es de que cuando a ellos se les impidió que estudiaran las profecías, ellos dicen que sintieron que era mejor ser leales a Dios. ¿Y qué sucedió? Dice el párrafo al final que en el verano de 1844 cerca de 50,000 personas se separaron de sus iglesias. Noten aquí, queridos hermanos, no se quedaron en sus iglesias. ¿Qué hicieron? Se separaron de las iglesias. Se salieron de la iglesia donde estaban para poder obedecer a Dios. Hoy, muchos adventistas dicen que la reforma la van a hacer adentro, que no hay por qué salirse. Pero noten que estos hermanos que se encontraban en unas iglesias caídas, que Dios estaba dando un mensaje importante a su pueblo, ellos tuvieron que salir. Amaban sus iglesias, sí, las amaban, pero no pudieron quedarse allí y salieron. Y en el verano de 1844, cerca de 50,000
personas abandonaron sus iglesias. Guillermo Miller estaba predicando que Cristo venía a la tierra. Y ustedes saben que hubo varias fechas que Guillermo Miller predicaba que Cristo venía a la tierra. ¿Qué profecía le dio a Guillermo Miller para pensar y para poner ciertas fechas? Hermanos, Guillermo Miller justamente se fue al libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Y ese versículo nos dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y cuando Guillermo Miller empieza a estudiar esa profecía, él se da cuenta cuándo justamente empiezan las 2300 tardes y mañanas y cuándo terminan. Y entonces él puso una fecha que Cristo venía y Cristo no vino. Y la gente se sorprendió. También tiene mucho que ver lo que dice Mateo 25, donde dice, y tardándose el esposo. Y entonces ellos dijeron, bueno, ¿qué pasó? Cristo no vino. Y empezaron a estudiar nuevamente la profecía y les daba justamente en 1844. Y después de analizar con mucha oración y con mucho ayuno, ellos llegaron a la conclusión que Cristo venía a la tierra el 22 de octubre de 1844. Queridos hermanos y queridos amigos, fue una época muy linda porque la gente aceptaba el mensaje de Guillermo Miller, porque muchos salían de sus iglesias para esperar a Jesús. Pero se tuvo que cumplir un versículo que encontramos en la Biblia, que está en el libro de Apocalipsis capítulo 10, versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Amén. Muy bien, hemos leído entonces Apocalipsis 10:10, y este versículo ya nos ha señalado que dice que tomó el librito, y cuando lo tomó y lo comió, dice que fue dulce como la miel. ¿Por qué fue dulce, queridos hermanos? ¿Por qué fue dulce, queridas visitas? Fue dulce porque todos aceptaban el mensaje de Guillermo Miller, porque todos estaban aceptando que Cristo venía por segunda vez a la tierra. Y mucha gente empezó a reconocer y aceptar ese mensaje interesante. Pero la segunda parte del versículo dice que cuando lo hubieron comido y llegó al estómago, dice que fue amargo. ¿Por qué fue amargo? Porque pasó el 22 de octubre y Cristo no vino. Cristo no vino. Y todos conocemos esto como el chasco de Guillermo Miller. El chasco de Guillermo Miller. Ahora yo pregunto, ¿falló la profecía? ¿Falló la profecía? No falló la profecía. Porque exactamente en su inicio de las 2300 tardes y mañanas fue correcta. Y cuando llega al final también fue correcto. Y el versículo dice, y el santuario será purificado. ¿Cuál era la enseñanza? ¿Cuál era la luz que los hermanos tenían en aquella época? Ellos creían que el santuario se refería a la tierra. Y por eso ellos creían que la tierra iba a ser purificada, como está escrito en el libro de Pedro, que la tierra iba a ser purificada. Y por eso ellos creían que era la tierra. Sin embargo, no es así. Se refería al santuario del cielo. Se refería, hermanos, que ahí iban a empezar acontecimientos muy interesantes dentro de la historia de la iglesia. Cuando nosotros leemos el prólogo de Primeros Escritos, todos los hermanos y amigos que tengan este libro, yo los invito a que lean esa parte de Primeros Escritos, que se encuentran en las primeras páginas. Y cuando ustedes estudian el prólogo del libro de Primeros Escritos, ahí nos vamos a dar cuenta cómo los hermanos estaban en oración en diferentes lugares esperando la venida de Cristo. Y dice la historia que cuando el 22 de octubre Jesús no vino, nuestro querido hermano Ira Nepson dice que se dirigía a casa de otros adventistas para ver cómo estaban ellos. Cuando iban caminando por unos maizales, por unos sembradíos, dice ese libro que él sintió que alguien le tocó el hombro. Y cuando alguien le toca el hombro, él ve hacia el cielo. Y cuando él ve hacia el cielo, dice que el cielo se abrió como un pergamino. ¿Y qué fue lo que contempló Ira Nepson? Ira Nepson contempló cuando Cristo pasaba del lugar santo al lugar
santísimo del santuario celestial. ¿Y cuándo fue esto? El prólogo dice que fue un día después del 22 de octubre. Eso significa que el 23 de octubre nuestro Dios señala al pueblo, aquellos que se habían salido de las iglesias, qué es lo que realmente había sucedido. Y entonces los hermanos pudieron comprender que justamente Cristo no vino a la tierra, sino que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Queridos hermanos y amigos, allí inicia justamente el último periodo de la iglesia. ¿Y cómo se llama ese periodo? Se llama la Odisea. Y cuando nosotros leemos los 7 periodos en Apocalipsis, nos damos cuenta que en cada periodo Dios le manda un mensaje. Que en cada periodo Dios le manda un mensaje. Y ahora vamos a ver el mensaje que Dios manda al periodo de la Odisea, que se estaba formando por aquel grupo que se mantuvo fiel, que salió de las iglesias. Cuando nosotros también analizamos que después del 22 de octubre, muchos abandonaron la fe, porque Cristo no vino. Y saben que después de 50,000 personas que salieron de las iglesias, el último periodo arranca con pocos. Es decir, la historia nos dice que con 50 personas el periodo de la Odisea inició. Veamos cuál fue el mensaje que Dios le manda al periodo de la Odisea. Lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer del 14 al 20. Por ahora lo vamos a leer, pero más adelante vamos a ir detallando versículo por versículo. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Aquí encontramos el mensaje que fue dado al periodo de la Odisea. Y es importante, queridos hermanos, que nosotros sepamos qué significa la palabra la Odisea. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Si ustedes tienen el comentario bíblico adventista, yo los invito para que ustedes mismos puedan leerlo. Y en el testimonio, en el comentario bíblico adventista, tomo 7, en la página 776, ahí nos dice que la Odisea significa el juicio del pueblo de Dios. O también nos dice un pueblo juzgado, un pueblo en juicio. Así es de que en el año de 1844 justamente terminan las 2300 tardes y mañanas, y también en 1844 y empiezan estos mensajes de los 3 ángeles. Y también empieza el juicio en el cielo. Porque el primer mensaje dice: y la hora de su juicio ha llegado. ¿Y en qué año empieza esto? Lo leemos en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 145. En 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Cuando se complete esta obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Cuán preciosos, cuán importantes son estos solemnes momentos. Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial. Individualmente hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos en el cuerpo. En el servicio simbólico, cuando la obra de expiación era realizada por el sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario terrenal,
Se demandaba que el pueblo afligiera sus almas delante de Dios y confesara su pecado para que pudieran ser expiados y borrados. Se requería algo menos de nosotros en este día real de expiación cuando Cristo en el santuario de lo alto está intercediendo a favor de su pueblo y se ha de pronunciar en cada caso una decisión final e irrevocable. Gracias. Aquí encontramos la fecha exacta. Por eso mencionamos el año de 1844, porque este libro de mensajes tomo 2 nos está indicando que en 1844 nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para empezar una labor en el cielo, y empieza el juicio investigador. Así que, mis queridos hermanos, es muy interesante que nosotros sepamos, como hoy estamos aprendiendo, cómo surgió nuestra iglesia, cómo surge el adventismo. Así que la iglesia adventista se compone de todas esas iglesias que salieron de esas denominaciones, aceptan el mensaje de Guillermo Miller, empieza el Señor a darle el mensaje a su iglesia poco a poco, paulatinamente, y entonces la iglesia empieza a formarse. Y dice aquí, queridos amigos, que el mensaje a la Odisea. Vamos a escuchar lo que dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 75. Dios está guiando a su pueblo. He elegido a un pueblo, una iglesia en el mundo, a quien ha hecho depositarios de su ley. Les ha confiado un legado sagrado y una verdad eterna que deben presentarse al mundo. Él los reprenderá y los corregirá. Disculpen. El mensaje a los de la Odisea se aplica a los adventistas que han tenido gran luz y no han andado en ella. Los que han hecho gran profesión de fe, pero no se han mantenido al mismo paso de su guía, son los que serán vomitados de su boca, a menos que se arrepientan. Gracias. ¿A quién vamos? Dice el Espíritu de Profecía, ¿a quién se le aplica la palabra Laodicea? Y el testimonio dice que el mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas que han tenido gran luz y que no han andado en ella. Son los que serán vomitados de su boca, al menos que se arrepientan. Así de que, mis queridos amigos, el periodo de la Odisea es aplicado al último periodo. ¿Y quién es el último periodo? ¿Cuál es la última iglesia? Es la iglesia adventista, que ha tenido gran luz. Así que la iglesia adventista, nuestra iglesia, dio inicio en el año de 1844. Ahí inicia nuestra iglesia. ¿Y con cuántos inicia este periodo? Ya he mencionado que inicia con pocos, porque después de esa prueba que Dios manda a su iglesia de Apocalipsis 10:10, muchos abandonaron la iglesia y pocos fueron los que quedaron, pero con esos pocos arranca el último periodo. Muy bien, ahora vamos a leer y vamos a escuchar cómo era nuestra iglesia al principio, cómo era. Y vamos a escuchar Joyas de los Testimonios, tomo 2, en la página 205. Y vamos a escuchar con atención cómo dice este párrafo. Cuando la verdad fue apreciada, fue reconocida por primera vez como verdad bíblica, cuán extraña parecía y cuán fuerte era la oposición que tuvimos que afrontar al presentarla a la gente al principio, pero cuán ferviente y sincero eran los obreros obedientes que amaban la verdad. Éramos realmente un pueblo peculiar, éramos pocos en número, sin riqueza, sin sabiduría ni honores mundanales, pero creíamos en Dios y éramos fuertes y teníamos éxito, aterrorizando a los que obraban mal. Nuestro amor mutuo era firme y no se conmovía fácilmente. Entonces el poder de Dios se manifestaba entre nosotros, los enfermos eran sanados y había mucha calma y gozo santo y dulce. Amén. Miren qué hermoso, qué interesante lo que dice el Espíritu de Profecía sobre nuestra iglesia. Y ahí está mencionando que éramos pocos en número, que éramos pocos, sin riqueza, sin sabiduría ni honores mundanales, pero creíamos en Dios y éramos
fuertes. Qué interesante es ver que nuestra iglesia era una iglesia peculiar. ¿Qué significa la palabra peculiar? Que éramos una iglesia única, que éramos una iglesia diferente a todas las demás iglesias. Hermanos, dice el testimonio que Dios aceptaba entonces a su pueblo. Y lo vamos a leer en Primeros Escritos, en la página 239. Y vean qué interesante cómo el espíritu de profecía habla en el inicio de nuestra iglesia, cómo era. Escuchemos este testimonio. Sentían los santos un espíritu de solemne y fervorosa oración. Reinaba entre ellos una santa solemnidad. Los ángeles vigilaban con profundísimo interés los efectos del mensaje y alentaban a quienes lo recibían, apartándolo de las cosas terrenas para abstenerse ampliamente en la fuente de salvación. Dios aceptaba entonces a su pueblo. Jesús lo miraba complacido porque reflejaba su imagen. Amén. Queridos hermanos, este párrafo es muy interesante, porque aquí menciona que los santos sentían un espíritu solemne y de fervorosa oración. Reinaba entre ellos una santa solemnidad. Los ángeles vigilaban con ese profundo interés los efectos del mensaje. Y en la parte final del párrafo dice, Dios aceptaba entonces a su pueblo. Jesús lo miraba entonces complacido porque reflejaba su imagen. Qué bonito, hermanos. Esa era nuestra iglesia. Y Dios desde el cielo se complacía de ella porque reflejaban la imagen. Así inicia nuestra iglesia, con ese fervor, con ese ánimo, con ese deseo de obedecer a Dios y poner en práctica el mensaje que Dios le estaba dando a nuestra iglesia adventista. Pero ¿qué sucede más tarde? ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que está escrito al respecto? Veamos ahora un cuadro diferente de nuestra iglesia. Vamos a leer ahí mismo, querida hermana, en el mismo testimonio del espíritu de profecía. Vamos a leer Primeros Escritos en la página 107 de Primeros Escritos. Mientras últimamente he estado mirando en derredor para encontrar a los humildes discípulos del manso y humilde Jesús, he sentido mucha preocupación. Muchos de los que profesan esperar la pronta venida de Cristo se están conformando con este mundo y buscan más fervorosamente los aplausos en derredor suyo que la aprobación de Dios. Son fríos y formalistas, como las iglesias nominales de las cuales se separaron hace poco. Las palabras dirigidas a su iglesia de la Odisea describen perfectamente su condición actual. No son ni fríos ni calientes, sino tibios. Aquí encontramos el reflejo ya de nuestra iglesia. Y noten, y pongan mucha atención porque este párrafo es muy importante. Este párrafo está diciendo que muchos de los que profesan esperar la pronta venida de Jesús se están conformando ¿hacia dónde? Se están conformando con las cosas de este mundo y buscan fervorosamente los aplausos en derredor suyo que la aprobación de Dios. Y dice el párrafo, son fríos y formalistas, como las iglesias nominales de las cuales se separaron hace poco. Yo pregunto, ¿en qué año se escribió esto? ¿Cuándo fue que la sierva de Dios escribió esto? Porque el párrafo dice, son como las iglesias nominales de las cuales se separaron hace poco. Y yo quiero que mi hermana, que me está ayudando con la lectura, vea en la parte final del párrafo, existe allí el año cuando fue escrito esto. Hermana, ¿cuándo fue? El 10 de junio de 1852. 10 de junio de 1852. Es decir, ¿cuántos años habían transcurrido, hermana? Nada más que 8. 8 años, porque si la iglesia empieza en 1844, la hermana Juay está escribiendo ahí la condición de la iglesia, y fue escrito en el mes de junio, día 10 de 1852, es decir, que apenas habían transcurrido 8 años. Ahora encontramos la iglesia en una condición triste, estaba fría, y estaba buscando los aplausos del mundo, estaba buscando las riquezas.
Y veamos otro párrafo. ¿Qué dice la sierva del Señor en la página 108 del mismo libro? Muchos de los que profesan ser cristianos visten, hablan y actúan como el mundo. Y lo único por lo cual se los puede conocer es porque lo que profesan, aunque aseveran esperar a Cristo, su conversación no se cifra en el cielo, sino en las cosas del mundo. Fíjense cómo dice el párrafo, que muchos de los que profesan ser cristianos, ¿qué sucede? Visten, hablan y actúan como el mundo. Lo único por lo cual se les puede identificar o conocer es por lo que profesan, es decir, porque dicen que son adventistas. Pero ¿qué ha pasado con la indumentaria? ¿Qué ha pasado con nuestra forma de hablar? ¿Qué ha pasado con nuestra conducta, con nuestra forma de ser? Hermanos, la iglesia se está volviendo hacia el mundo. La hermana Huay lo anunció en el año de 1852, pero si hoy, en este año en el que estamos viviendo, 2018, marzo del 2018, si nosotros analizamos cómo está la iglesia, hermanos, es una situación muy triste como hoy se encuentran las normas rebajadas. Hoy las normas las han rebajado de una manera sorprendente. Y por eso en 1852 se ha dicho que la iglesia ya era como las iglesias nominales de las cuales apenas se habían separado. Queridos amigos, queridos hermanos, la iglesia, en otras palabras, se volvió al mundo. Y eso lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Y veamos lo que dice este texto. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Muy bien, así que el versículo es muy claro y dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que la iglesia se volvió al mundo, porque vestían, hablaban y actuaban como el mundo actúa. Qué triste condición. Solo permanecieron fieles, podemos decir así, entonces 8 años. Pero ya en 1852, después de que transcurrieron estos años, entonces vemos una decadencia de nuestra iglesia, una decadencia de la iglesia adventista. Y Santiago dice que una iglesia que se va al mundo se constituye en una iglesia enemiga de Dios. ¿Qué hizo el Señor por su iglesia? ¿Qué sucedió? ¿Dejó de ser la iglesia de Dios? La iglesia se va al mundo, se constituye enemiga de Dios, y yo pregunto, ¿dejó de ser la iglesia de Dios? No, mis queridos hermanos, no dejó de ser la iglesia de Dios, pero Dios desde el cielo, al ver la condición de su iglesia, Dios le manda una solución a su iglesia, porque Dios ama a la iglesia, porque Dios la quiere, y entonces Dios trata de rescatar la iglesia. Dios trata de rescatarla. Ya hemos leído Apocalipsis capítulo 3, hemos leído el mensaje que Dios le manda a la iglesia en Apocalipsis 3. Y vamos a retomar otra vez el versículo, sobre todo el versículo 17, donde habla de lo que le aconsejaba a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se enfermó, porque la iglesia cae, se va al mundo. ¿Y qué consejo le da Dios a la iglesia? Vamos a escuchar otra vez Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes tú que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Ahí encontramos que este texto, encontramos la condición de la iglesia. ¿Qué dice la iglesia? Soy rico, somos ricos, no tenemos necesidad de nada, porque todo lo tenemos. Pero ¿qué dice Dios? No sabes que eres un pobre, miserable, ciego, desnudo. Pero la iglesia, hermanos, cuando una iglesia dice yo no tengo necesidad de nadie, cuando una persona dice yo no tengo necesidad de ninguna persona, ¿qué está reflejando esta persona? Está reflejando orgullo,
Es una persona orgullosa. Así que la iglesia, cuando dice no tengo necesidad de nada, es una iglesia orgullosa porque había crecido económicamente, ya era una iglesia fuerte, era una iglesia que le gustaban los aplausos, le gustaba el mundo. Pero Dios en el versículo 18 le dice a la iglesia lo que tenía que hacer. ¿Y qué nos dice el versículo 18? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios para que veas. Muy bien. Hermanos, este consejo que Dios manda a la iglesia es importante. ¿Qué quiso hacer Dios con la iglesia? ¿Qué quiso hacer con ella? La quiso curar, la quiso sanar. Y le dijo, yo te aconsejo que compres oro. Yo te aconsejo que te vistas con estas vestiduras blancas. Yo te aconsejo que te pongas colirio para que puedas ver qué representa esto. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo en el libro de Joyas de los Testimonios. Tomo 2, en la página 75. Y ahí vamos a encontrar lo que significa el oro, las vestiduras blancas y el colirio. Adelante, hermana. Una y otra vez se os ha dirigido la voz del cielo. Le obedeceréis, escucharéis al testigo fiel que os aconseja procurar el oro probado en fuego, la vestidura blanca y el colirio. El oro es la fe y el amor, la vestidura blanca es la justicia de Cristo, el colirio es el discernimiento espiritual que os habilitará para rehuir los ángeles, los ardides de Satanás, para notar el pecado y aborrecerlo, para ver la verdad y obedecerla. Muy bien. Aquí encontramos en este párrafo el significado de estas tres cosas. Y dice que el oro representa ¿qué cosa? Representa la fe y el amor. Las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo. Y el colirio es el discernimiento espiritual que nos va a habilitar para poder ver cuáles son las trampas del diablo y salir de ellas, para notar el pecado y aborrecerlo, para ver la verdad y poder obedecerla. Así es de que esos remedios que encontramos aquí, el Señor se los dio a su iglesia. Ahora yo les pregunto, ¿en qué momento de la historia adventista el Señor le dio la solución a la iglesia? No olviden que nace en 1844. No olviden que en 1852 la iglesia adventista empieza con problemas porque se empieza a ir al mundo. Y entonces, ¿en qué año Dios le da el mensaje a la iglesia adventista para que sane? Aquí lo tenemos, queridos hermanos. Aquí está el año anotado. 1888. Y yo quiero preguntarte a ti, en este día, ¿tú sabes lo que sucedió en ese año? ¿Qué fue lo que acontece en 1888? Es una parte de la historia de nuestra iglesia que tenemos que poner atención a ella. En ese año de 1888, Dios utilizó dos pastores llamados Jones y Waggoner. Y ellos tuvieron un mensaje que venía del cielo para dárselo a la iglesia. En ese año de 1888 se llevó a cabo una reunión de delegados, siendo el pastor Butler el presidente de la conferencia general y nuestro querido hermano Smith el secretario de la conferencia general de esos años. Se lleva a cabo una reunión de delegados y en esa reunión justamente se le da la oportunidad a Jones y a Waggoner que presentaran el tema de la justificación por la fe, porque antes de esto ellos empezaron a mandar panfletos a la iglesia, a los miembros, sobre el tema de la justificación por la fe, el tema que la iglesia tanto necesitaba en ese momento. La historia nos dice que el pastor Butler se enfermó antes de que llegara la reunión de delegados. Pero también dice que desde donde él se encontraba, él dirigía la reunión. Y empieza la reunión de delegados y el pastor Jones y Waggoner empiezan a presentar los temas interesantes para la iglesia. La pregunta es, ¿aceptó la iglesia el mensaje de Dios? ¿Aceptó la iglesia adventista la solución para que ella sanara? ¿Para que se separara del mundo
ya que estaban en una reunión de delegados donde venían delegados de todas partes del mundo. Ahí estaban concentrados en Estados Unidos. Tristemente, mis queridos hermanos, la Iglesia Adventista no aceptó la solución. La historia dice, si ustedes tienen el libro llamado Lo que todo adventista debiera saber sobre 1888, yo los invito para que lo estudien y se den cuenta lo que ahí está escrito, y se van a sorprender, mis queridos amigos. Pero también nos dice el testimonio que la iglesia se dividió en tres partes. Una parte estuvo en contra, no aceptó el mensaje. Otra parte aceptaron el mensaje, como Elena de White, que estuvo presente y que ella dijo: nunca he escuchado un mensaje preciosísimo de labios humanos como el mensaje de Jones y Waggoner. Y otro grupo estuvo neutral, no sabían si aceptarlo o rechazarlo. La iglesia se divide en tres partes. Queridos hermanos, fue una reunión muy tensa, muy triste, porque la iglesia no aceptó el mensaje. Quiero leer algunas partes de este libro, que se llama Lo que todo adventista debiera saber sobre 1888. Y quiero leer también lo que dice Testimonio para Ministros en la página 96, que también nos habla sobre la historia de 1888, que dice así. Dice en la página 96 de Testimonios para Ministros: quiero prestar una amonestación a los que durante años han resistido la luz y albergado un espíritu de oposición. ¿Por cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis a los mensajeros de la justicia de Dios? Dios le ha dado un mensaje, llevan la palabra de Dios. Y ahora leo lo que dice, lo que todo adventista debiera saber sobre 1888, en la página 33, que dice así: Elena de White observó con gran pesar que el Espíritu de Dios no se hallaba en esa reunión. Miren lo que dice, que el Espíritu de Dios no se hallaba en esa reunión. Más tarde reconoció con dolor que sus hermanos ministros vinieron al Congreso con un espíritu que no era el Espíritu de Dios. Hermanos, un poder satánico se posesionó de la reunión, a tal grado que la hermana White se quiso ir de la reunión. Ella se quería retirar porque era una situación muy lamentable que estaba pasando en la historia de nuestra iglesia. No estoy hablando de defectos de ningún miembro, no estoy hablando aquí de errores de algún pastor, estamos hablando de lo que sucede a nivel organizacional de nuestra iglesia. Y donde estaban todos los delegados, y la hermana White dice que los delegados son la voz de Dios. Pues aquí los delegados de la iglesia adventista estaban rechazando el mensaje de Jones y Waggoner. Y dice este párrafo, página 37 y 38 del mismo libro: cuando me propuse dejar Minneapolis, el ángel del Señor se paró a mi lado y dijo: no, eso no. Es decir, que no se fuera, que no abandonara. Dios tiene una obra que debes hacer en este lugar. La gente está repitiendo la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Te he colocado en el lugar apropiado, que quienes no están en la luz no reconocerán, no escucharán tu testimonio, pero yo estaré contigo, mi gracia y mi poder te sostendrán. Hermanos, la hermana White quería abandonar ese lugar, pero el ángel le dijo: no, eso no. Tú tienes que hacer una obra en este lugar. ¿Cuál era el plan de Dios? Amonestar la iglesia a través de su sierva, dar los mensajes que Dios tenía preparados para que la iglesia se corrigiera. Pero ¿saben hasta qué grado llegaron? ¿Saben lo que dice aquí? Miren, queridos hermanos adventistas, lo que dice el párrafo en la página 40 del mismo libro, Lo que todo adventista debiera saber sobre 1888. Y dice así: cuando los asistentes despreciaron los mensajes del Señor, insultaron al Espíritu Santo. Satanás cegó sus ojos y fueron movidos por él, como lo fueron Coré, Datán y Abiram.
al rebelarse contra Moisés, movidos por un espíritu maligno y hablando bajo su influencia, insultaron al Espíritu Santo. Todo esto fue registrado en las inteligencias celestiales. ¿Qué hizo la iglesia adventista? ¿Insultó a quién? Insultó al Espíritu Santo. Algunos eran dirigentes como Butler y Smith, que habían usurpado el lugar de Dios en los pensamientos de la mayoría de los obreros. Bajo su liderazgo, la mayoría de los delegados al Congreso llegaron tan lejos en su oposición al Espíritu Santo que si Jesús hubiera estado presente, lo hubieran tratado como los judíos de la antigüedad lo hicieron. Lo hubieran crucificado. Ahora pongan atención a lo que voy a leer. Dice así: en los libros del cielo, los que rechazaron el mensaje de 1888 en Minneapolis están registrados como asesinos de Jesús. Qué fuerte párrafo. Y vuelvo a leerlo otra vez, lo vuelvo a subrayar. En los libros del cielo, los que rechazaron el mensaje de 1888 en Minneapolis están registrados como asesinos de Jesús, puesto que los libros del cielo registran los pecados que se hubieran cometido si hubiese habido oportunidad. ¿Quieres estar tú en una iglesia que está registrada como asesina de Jesús en el cielo? ¿Quieres permanecer allí? Muchos dicen, no, yo aquí me quedo, la reforma va a empezar aquí. No, mis queridos hermanos. Escucha con atención lo que vamos a ir leyendo más adelante, porque en toda la historia, los reformadores nunca se quedaron en la iglesia. Salieron. Y tenemos el ejemplo de Jesús, que también vamos a leer, cómo también tuvieron que salir porque no los recibieron. San Juan dice, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, y lo vamos a leer más adelante en el testimonio. Así es de que los que despreciaron el mensaje de Cristo nuestra justicia en esa reunión de delegados y los que insultaron al Espíritu Santo están registrados como asesinos de Jesús. Tristemente, eso sucedió en el año de 1888. Pero ¿qué sucedió? Al ver Dios que su iglesia no aceptó el mensaje, ¿qué hizo Dios? ¿Qué sucedió? Hace un rato leímos Apocalipsis capítulo 3 y leímos el 17, donde Dios le da a conocer la condición de la iglesia. Y en el versículo 18 vemos la solución que Dios la mandó en 1888, pero que la iglesia no la aceptó. Ahora leamos el versículo 19 de Apocalipsis 3 para ver qué es lo que dice Dios en ese texto. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Qué dijo Dios? Yo reprendo y castigo. El Señor reprende. ¿Y saben qué sucedió? Que Dios reprendió a la iglesia. Cuando ella desprecia el mensaje de 1888, entonces Dios reprende a la iglesia. ¿Y cómo la reprendió? Eso lo van a ustedes a encontrar en un libro que se llama Portadores de Luz. Es un libro que narra toda la historia de nuestra iglesia. Y ahí dice en ese libro llamado Portadores de Luz que en el año de 1902 el Señor reprendió a la iglesia. En 1902. ¿Y cómo la reprendió? Cuando se queman las dos grandes instituciones que tenía la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y cuáles fueron esas dos grandes instituciones? El sanatorio y la imprenta. ¿Por qué se quema la imprenta? ¿Por qué se quema el sanatorio? Porque la iglesia adventista también empieza a creer a través de su director, el hermano Kellogg's, empieza a creer en el panteísmo. Y en la imprenta se empezaron a escribir muchos panfletos sobre el panteísmo. Y el hermano en el sanatorio también curaba a la gente a través de esto, a través del panteísmo. Y en el año de 1902 el Señor quemó estas dos grandes instituciones. Y en ese libro dice en ese libro, no tengo en mente la página, pero si tú puedes conseguir el libro, vas a ver ahí incluso las láminas, las imágenes, las fotografías donde se está quemando el sanatorio. Y en la parte de abajo dice que los dirigentes llegaron a comprender que este fuego era el castigo de Dios por todo lo que ellos estaban haciendo
Hermanos, esto realmente es muy triste, pero así sucedió. Así es de que en 1902 el Señor reprende a la iglesia, pero la iglesia no aceptó. A través de esos años, 1902, 1903, 1904, 1907, lo tenemos en los testimonios, donde el Señor hace llamados. ¿Y saben cuáles eran los llamados? Un llamado a la reforma, que la iglesia se tenía que reformar, que urgía que viniese la reforma en la iglesia, porque ya la iglesia iba de mal en peor. Veamos, y quiero compartir con ustedes un párrafo que lo encuentro aquí en el libro de Eventos de los Últimos Días, en la página 49. Y miren lo que dice. Leo del principio. Como reformadores, la iglesia adventista habían salido de las iglesias denominacionales. ¿De qué iglesias habían salido? Yo lo dije al principio. Habían salido de la iglesia bautista, habían salido de la iglesia metodista, etcétera, etcétera. Y por eso dice aquí la hermana White, habían salido de las iglesias denominacionales, pero ahora juegan un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias. Y dice la hermana White, pongan mucha atención en este párrafo, o en este renglón. Esperábamos que no hubiera necesidad de otra salida. Esperábamos que no hubiera necesidad de otra salida. Voy a leer otro más en el mismo libro, en la página 50, y fíjense lo que dice este párrafo. De aquellos que se jactan de su luz, y sin embargo no andan en ella, Cristo dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, que has tenido gran luz y que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegio, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Hermanos, este párrafo dice, y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, que has sido levantada hasta el cielo porque has tenido grandes privilegios, hasta el Hades, o en otras palabras, hasta el infierno serás abatida. Hermanos, son mensajes muy importantes que nosotros debemos de tomar seriedad en esto y tomar buenas decisiones. Como he mencionado anteriormente, en los años subsiguientes de 1902, 1904, 1907, 1909, el Señor estaba haciendo llamados para que surgiera una reforma. Pero la iglesia iba de mal en peor. Llega el momento cuando la sierva de Dios anuncia que se avecinaba una tremenda prueba para la iglesia. ¿Cuál es esa prueba? La prueba de 1914. ¿Qué sucedió en ese año? ¿Qué sucedió en el año de 1914? Se desata una guerra mundial. Y tenemos ahí la Primera Guerra Mundial. Y quiero leer lo que dice aquí este libro. Señales de los tiempos, página 22, dice: la tempestad se avecina y debemos estar listos para la furia, arrepintiéndose delante de Dios y teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor se levantará para conmover terriblemente a la tierra. Veremos accidentes por todos lados. Miles de barcos serán arrojados hacia las profundidades del mar. Buques de armada se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Se producirán incendios inesperados y no habrá esfuerzo humano capaz de aplacarlo. Los palacios de la tierra serán barridos entre las furias de las llamas. Queridos hermanos, en el año de 1913, la hermana White había anunciado que se avecinaban todas esas cosas tremendas que vendrían a la tierra. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que en el año de 1914 viene la guerra mundial. ¿Y qué sucede con nuestra iglesia? ¿Qué sucede en la iglesia en la parte de Europa donde empiezan los hermanos adventistas a participar en la guerra? Pues ellos van, ellos asisten a la guerra. ¿Quién era el presidente de la división europea en los años de 1913? Era el pastor Conradi.
Y él fue el que dio la autorización, apoyado por Daniels, que era el presidente de la Asociación General, apoyado por él para que los hermanos asistieran a la guerra. Y entonces la iglesia adventista participó a la guerra. Dice la historia, queridos hermanos y amigos, que la iglesia se dividió en dos grupos. Y lo vamos a leer precisamente en Mensajes Selectos, tomo 2. Lo vamos a leer en la página 130. Una nueva vida está viniendo del cielo y posesionándose de todo el pueblo de Dios. Pero en la iglesia ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Gracias. Aquí encontramos cómo la profecía está diciendo que en la iglesia surgirían, ¿qué cosa? Que en la iglesia surgirían dos grupos. Escuchen lo que dijo este párrafo. Dice, pero en la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos. Y este párrafo se cumple exactamente en el año de 1914. ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué. Porque en 1914, todo aquel que no participó en la guerra fue excluido de la iglesia. ¿Y a quiénes excluyeron? A todos los que no estaban de acuerdo a asistir a la guerra. No estaban de acuerdo a matar. El mandamiento 6 dice, no matarás. Y el mandamiento 4 dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Y en la guerra ni guardaron el sábado y mataron a su prójimo. Queridos hermanos, 1914 la iglesia adventista echó por tierra la ley de Dios, violando estos dos mandamientos. Y varios hermanos de aquella época dijeron no, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estos también usaron la Biblia y dijeron, hay que obedecer al gobierno, hay que obedecer a nuestras autoridades. Y si la autoridad dice que vayamos a la guerra, pues entonces vamos a ir a la guerra. Pero el 2% dijo, no, nosotros no vamos a la guerra. Nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y la historia dice que el 2% fue excluido, hermanos, fue excluido de la iglesia. ¿Y por qué fueron excluidos? Porque se mantuvieron firmes en la plataforma de la verdad. Y miren lo que voy a leer, lo que ya había mencionado anteriormente. La hermana White dice en Evento de los Últimos Días, como reformadores habían salido de las iglesias nominales, pero ahora juegan un papel semejante al que habían desempeñado las iglesias. Esperábamos que no hubiera necesidad de otra salida, pero hubo necesidad. La hermana Juárez dice, esperábamos que no hubiera necesidad de otra salida, pero tuvieron que salir porque la iglesia echó por tierra la ley de Dios. Hermanos, la iglesia venía de pique, venía de bajada desde el año 1852, pero aquí fue la violación abierta a la ley de Dios y los hermanos dirigentes permitieron que sus miembros asistieran a la guerra. Entonces el 2% se mantuvo fiel. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de los dos es el pueblo de Dios? ¿El pueblo de Dios son los que fueron a la guerra? ¿O el pueblo de Dios es el 2% que permaneció firme en la plataforma de la verdad? Queridos hermanos, el pueblo de Dios es ese 2% que permanece fiel. Y yo te invito para que tú tomes una decisión, para que tú te mantengas firme también en la plataforma de la verdad. No te puedes quedar en una iglesia que cayó en apostasía. No te puedes quedar en una iglesia, hermanos, que violó la ley de Dios y que hoy por hoy los principios se siguen violando. Porque si nosotros vemos el tema del sábado, cómo la iglesia adventista está violando el sábado, se compra, se vende y se hacen tantas cuantas cosas más. De tal manera que el 2% es el pueblo de Dios y la profecía lo está marcando. En este texto de Mensajes Selectos donde ya se leyó, dice, pero en la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos. No te puedes quedar dentro de la iglesia caída. No te puedes quedar en una iglesia que cayó. Yo te invito a que analices lo que dice Deseo de todas las gentes.
en la página 199, y mira lo que dice ahí ese párrafo. Hermana, por favor, ¿cómo dice el párrafo? Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces, los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Amén. Queridos amigos, yo nací en la iglesia adventista. Mis padres eran adventistas. Pero cuando ellos recibieron este mensaje maravilloso, cuando ellos vieron el mensaje de la reforma, cuando ellos vieron cómo la iglesia continuó y fue fiel, y que la iglesia adventista los excluyó por no ir a la guerra, mis padres entraron a este movimiento que marca la profecía. Pero yo era un niño en ese tiempo, y yo recuerdo muy bien cuando el pastor, cuando el director de la iglesia le dijo a mi padre: hermano, la reforma la vamos a hacer adentro, no afuera. La reforma la vamos a hacer adentro. Cuando este libro, de deseado de todas las gentes, dice: con frecuencia los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de la iglesia que aman. Muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Y cuando yo era un niño, estoy hablando de más de 40 años ya, poquito más de 40 años, cuando mis oídos escucharon por primera vez que este director de iglesia decía: hermano, la reforma la vamos a hacer adentro. Y han transcurrido 40 años y siguen diciendo lo mismo. ¿Y saben por qué no la van a hacer? Porque la reforma ya surgió. Porque la reforma surgió justamente en 1914. Y hoy muchos hermanos de la iglesia adventista quieren hacer la reforma en su iglesia local y jamás la podrán hacer. Jamás podrán hacer esa reforma porque la reforma ya surgió. Y yo siempre pongo el ejemplo de unas escaleras. Cuando tú quieres barrer unas escaleras, ¿cómo las barres? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Las escaleras se barren de arriba hacia abajo. No vas a barrer de abajo y echando la basura hacia arriba. Y muchos quieren hacer la reforma en su iglesia local. No, hermanos, porque Dios quiso amonestar, porque Dios reprendió a su iglesia, no de abajo sino de arriba, cuando estaban todos los delegados a nivel mundial reunidos en 1888. Dios quiso sanar la iglesia. Pero como ella no aceptó el mensaje, no aceptó el llamado, entonces en 1914 viene la prueba final para la iglesia. Violan la ley de Dios y el 2% continúa. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el movimiento de reforma. Por eso estamos viendo el mensaje adventista, su caída y la reforma de la última iglesia. Así que el Señor reformó la iglesia de la Odisea. Y hoy por hoy, hermanos, somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia que permanece firme con la plataforma de la verdad, poniendo en alto la santa ley de Dios. Y miren lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. ¿Cómo nos dice, querida hermana, este texto? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien. Así es de que es un versículo también donde anuncia el surgimiento de nuestra iglesia. Y es interesante ver cómo dice: y el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer. ¿Y quién es la mujer? Es la iglesia. Y dice que el dragón, que es Satanás, le fue a hacer guerra ¿a quién? ¿A quién le hizo la guerra, hermanos?
Dice que le fue a hacer la guerra al resto de la descendencia de la iglesia. Al resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí encontramos la iglesia en 3 etapas o en 3 periodos. Cuando dice que el dragón le fue a hacer guerra a la iglesia, la ubicamos cuando Satanás le hace la guerra en el periodo de Tiatira, del año 538 al año 1798. Satanás le hizo la guerra a la iglesia. Termina la guerra, pero después miren lo que dice allí, que Satanás no le hizo la guerra a la descendencia, sino le hace la guerra al resto de la descendencia. ¿Quién era la descendencia de la iglesia? La descendencia fue la iglesia adventista, que surge en 1844. Pero Satanás le hace la guerra al resto de la descendencia. ¿Y quién es el resto? Justamente el movimiento adventista. La Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día, movimiento de reforma. A ella le hacen la guerra. ¿Por qué? Porque guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Hay un libro que yo te quiero recomendar para que lo leas. Búscalo. Se llama Seguid su fe. Y en ese libro encontraremos cómo hay mártires que tiene la iglesia y cómo muchos hermanos murieron por no participar en la guerra. Tenemos mártires en la Segunda Guerra Mundial. Hermanos que fueron decapitados, que fueron muertos por no asistir a la guerra, por no violar la ley de Dios. Así es de que cayó la iglesia. Hay otro libro que se llama Cristo Nuestra Justicia. No lo tengo en este momento, pero si lo puedes conseguir, Cristo Nuestra Justicia. Y ahí está escrito un párrafo en la página 25, 24, último renglón, y continúa en la página 25, que dice ahí, escribió el pastor Daniels, porque Daniels escribe el libro llamado Cristo Nuestra Justicia, y toma parte de la revista de la Rival Herald, y entonces ahí escribe él lo de la revista y dice este libro en la página 24 y 25, que un poder cortó el cable que los unía a Jesucristo y que la iglesia quedó como el barco en alta mar sin mapa y sin compás. La iglesia quedó a la deriva. ¿Y saben por qué? Porque la iglesia quedó sin su líder. La iglesia quedó sin su líder, que es Jesús. ¿Y cuándo el cable fue cortado? Justamente en 1888 ese cable fue cortado. Por eso Apocalipsis capítulo 3, leímos el 17 donde Dios le dice la condición de la iglesia, leímos el 18 donde da el consejo, no lo aceptó en 1888, Dios le reprende a la iglesia en el 19, en el versículo 19, y en 1902 vienen los 2 grandes castigos para la iglesia, pero ahora en el versículo 20 encontramos algo interesante. Recordemos lo que dice el texto, hermano. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo te pregunto, ¿dónde está Jesús aquí? ¿Adentro o afuera? ¿Una persona que está adentro tiene necesidad de tocar para que le abran? No. Una persona que está adentro, ¿cómo va a tocar si ya está adentro? Pero dice, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor Jesús se encontraba fuera de la iglesia, porque la misma iglesia se encargó de echarlo cuando despreciaron al Espíritu Santo. Ahora Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y qué dice? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, este versículo se aplica a la iglesia y Jesús quedó fuera. Y ahora la invitación es personal, individual. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Así que Jesús quedó fuera. ¿Cayó la iglesia? Sí, cayó la iglesia. Y lo encontramos la confirmación en el libro de Amós, en el capítulo 5, versículo 2. ¿Cómo dice, hermana? Cayó la Virgen de Israel, y no podrá levantarse ya más.
Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Muy bien. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse jamás. Cayó la Virgen, cayó la iglesia. Y por eso Dios guardó firmes a sus hijos, que fueron los que continuaron con el mensaje original, que somos nosotros, que somos los reformadores, la Sociedad Misionera Internacional, que trae el mensaje desde el año de 1844 y que ponemos en alto, queridos hermanos, la ley de Dios. Muy bien, vamos a continuar, ya vamos a terminar con nuestro estudio y vamos a ver el llamado que Dios te hace a ti como adventista. Y espero que aceptes ese llamado, querido hermano. Lo encontramos en el libro de Primeros Escritos. Qué interesante párrafo, lo notamos, lo vemos aquí en la página 261. ¿Cómo dice? Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe, y antes que se le dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas, a fin de que los que la rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias. Pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán a las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. Gracias. El párrafo entonces empieza diciendo que Dios, o dice, vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y dice el párrafo que antes de que caigan las plagas, los ministros y los miembros serán invitados ¿a qué? ¿A qué serán invitados? Serán invitados a salir de sus iglesias caídas antes de que sean derramadas las plagas, pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán las iglesias caídas y se decidirán por el residuo, se decidirán por este 2% que permanece hasta el día de hoy fiel, se decidirán. ¿Serás tú uno de ellos? Dios te invita, mi querido hermano, Dios te invita, mi querido amigo, y la reforma no se va a hacer dentro, porque la reforma ya está. Y veamos lo que dice el testimonio. Eso lo encontramos en el libro de Joyas de los Testimonios, tomo 3, en la página 345. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día del Pentecostés. Veíase a centenares y miles de personas visitándose las familias y explicándole las palabras de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Oí las alabanzas y las acciones de gracia. Parecía una reforma análoga a la del año de 1844. Amén. Qué bonito párrafo y qué interesante. Así que no olviden lo que dice este párrafo. En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Hermanos, la reforma surgió de adentro. De ahí surgió. Y muchos dicen la reforma, es que la reforma la vamos a hacer, pues ya surgió. Y dice pasó delante de mí, no dice que se quedó, que pasó. Pasó un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Y ahí encontramos las características de esta iglesia. Y en la parte final del párrafo se cierra diciendo, parecía una reforma análoga a la de 1844. Una reforma igual a la de 1844. Hermanos, vamos a leer otro párrafo, otro testimonio para ir concluyendo nuestro mensaje de este día. Vamos a ver
lo que dice Joyas de los Testimonios, tomo 3, en la página 296. Me desperté angustiada. Volví a dormirme y me pareció encontrarme en una gran asamblea. Un ser de autoridad hablaba al auditorio, señalando un mapa mundi. Decía que aquel mapa representaba la viña de Dios que debemos cultivar. Cuando la luz celestial brillaba sobre algunos, debía transmitirla. Debían encenderse luces en los diferentes lugares, y de estas luces se encenderían otras aún. Gracias. Aquí tenemos en este cuadro muchas luces, en este cuadro. Y el párrafo dice, que ya se leyó, que vi un mapa mundi. Y este mapa mundi representaba la viña de Dios que debemos cultivar. En el tiempo de la hermana Huay, este mapa mundi era la iglesia adventista. Donde dice el párrafo, la viña del Señor era la iglesia adventista. Y dice que las luces brillaban en muchos lugares. Era la iglesia. Este era el mapamundi que la hermana Huay vio en visión. Pero noten lo que dice el otro párrafo, en la página 297. Es muy corto y escuchen con atención. Luego el mapa fue quitado y reemplazado por otro en el cual la luz brillaba solo en unos pocos lugares. El resto del mundo estaba sumergido en las tinieblas. Apenas sí se percibían algunos rayos de luz aquí y allí. Nuestro instructor dijo: entonces, esta oscuridad se debe a que los hombres siguieron su propio camino, fomentaron sus tendencias al mal heredadas o adquiridas, se dedicaron mayormente a la duda, la crítica y la acusación. Su corazón no es recto delante de Dios. Han escondido su lámpara debajo de un álbum. Amén. El párrafo dice que luego el mapa, en otras palabras, que esta iglesia, luego el mapa fue reemplazado y fue ocupado por otro mapa que encontramos aquí. Y dice que este mapa, las luces brillaban en pocos lugares. Esa es la Sociedad Misionera Internacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. ¿Por qué? Porque el mapa fue reemplazado, fue quitado y fue puesto otro en su lugar. Queridos hermanos, queridos amigos, yo deseo que estos párrafos, que estos textos que hemos leído de la palabra de Dios nos puedan servir para tomar una decisión. Y como decía Primeros Escritos, que los sinceros aceptarán y se unirán al residuo. Y como dice Apocalipsis, que con ese texto termino, Apocalipsis 3:20, que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, es mi deseo en oración.